Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 4. Pelea de perros. Carl la estaba esperando en el salón anexo al dormitorio de la emperatriz, y fue después de un rato que la puerta del dormitorio se abrió y Adele salió con un ligero vestido de interior. Fue una visita repentina, estaba tomando un baño por lo que me tomó algún tiempo prepararme. Carl captó el olor a jabón. Su cabello sin secar brillaba con el reflejo de la luz, dándole un aspecto diferente. «¿Qué pasa, emperador? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Adele con indiferencia, fingiendo desconocer sus propósitos. Carl, que seguía embelesado mirando su cabello brillante, finalmente encontró su mirada y una extraña sensación comenzó a consumirlo. ¿A quién designarás como tu asistente?, preguntó sacando el tema que quería discutir directamente. No hubo duda ni la más mínima consideración. Adele sintió que él ni siquiera quería hacer eso en primer lugar. Así que levantando la taza de té, se cubrió el rostro para evitar la carcajada que estaba a punto de emerger. ¿Debo informarte eso también? ¿Acaso obtuviste mi permiso en tu caso? A quien elija es mi decisión, así que mejor no sigas preguntando. Adele no se molestó en ocultar su burla esta vez a Carl, quien una vez más forzó su respuesta con una expresión fría. Era tan desvergonzado. Elegirás a Lionel Baldur. Si es el caso, elige a alguien más. Adele entrecerró los ojos al escuchar el nombre de Lionel, pero entonces Carl continuó. La familia Baldur son personas que siempre han estado en oposición a la familia imperial. Hay un límite para querer protestar en contra de mi autoridad emperatriz. Cumple con tu deber. Así que Carl creía que podía tratarla como le venía en gana. Como una pluma en un tintero, como una flor en un jarrón. La voz de Adele era punzante. ¿Esa es la manera en la que quieres que viva? En pocas palabras, Carl quería ponerle una correa alrededor del cuello para dominarla. Su afirmación ni siquiera fue necesaria. Objetos decorativos, accesorios, no son necesarios, pero no es tan mal tenerlos. ¿Quieres que sea el tipo de persona que me mueva a tu voluntad sin que pueda dar mi propia opinión? Carl era consciente del espíritu de lucha de Adele, como también que ella no tenía intenciones de retroceder o perder esta pelea sin importarle quién era su oponente. Eso es exactamente lo que quiero. Entonces, ¿a quién elegirás?, dijo él con determinación, y como si fuera algo natural, Adele susurró su respuesta con una sonrisa grácil. A Lionel Baldur, por supuesto. Lo elijo a él. El exabrupto de Carl ni siquiera le intimidó. No le prestes atención a mi amante porque tampoco planeo prestarle atención al tuyo, ¿lo olvidaste?, dijo ella con firmeza. Carl apretó los dientes con fuerza y la miró con fiereza, pero los labios rojos de Adele solo se elevaron más. No tengo intenciones de convertirme en un simple accesorio. ¿Quieres que cumpla con mi deber? ¿No debería igualarte en circunstancias entonces? Ambos continuaron mirándose con desafío. Era una pelea de egos en los que simplemente uno diría algo y el otro respondería, pero ninguno jamás cedería. Al final fue Carl quien se levantó de su asiento y salió del salón con pasos bruscos, pero justo antes de salir, se detuvo en seco para soltar sus últimas palabras. Vas a arrepentirte. Será mejor que pienses sabiamente. Y era curioso cómo el hombre con el que se había casado se parecía tanto a su madre. ¿Era su suerte encontrarse con personas siempre así? Cuando Carl salió de la habitación de Adele, la señora Jiggs inclinó la cabeza con respeto. El vestido formal, el cabello gris recogido. Nada en esa mujer había cambiado. ¿Es a la persona o a la oposición a la que eres leal?, preguntó entonces a él. Debió ser una pena para ti que el hijo de una doncella se convirtiera en el emperador solo por el hecho de nacer varón. ¿Crees que usurpé el lugar de la princesa Elizabeth? La señora Jiggs negó con prisa, pero Carl la interrumpió. Cuando te llamé para que ayudaras a Diana, te negaste despiadadamente. Pero cuando la nueva emperatriz te llamó, viniste corriendo inmediatamente, a pesar de que nunca la habías visto en tu vida. Ante las odiosas palabras de Carl, la señora Jiggs no tuvo más remedio que cerrar los ojos y dejar escapar un pequeño suspiro. Dile a la emperatriz que para vivir bien en mi imperio y mi palacio, debe verse bien ante el dueño de este lugar. De esa manera, tú también podrás estar al lado de ella, ¿no es así, niñera? Y como si hubiera terminado de hablar, Carl le dio unas palmaditas y se marchó dejando atrás a la señora Jiggs, inmóvil hasta que sus pasos no pudieron escucharse más. Adele tenía los brazos y piernas cruzadas y también los ojos cerrados. El hecho de que la señora Jiggs hubiera llegado después de que Carl saliera debía significar que la anciana tenía algo que decir. Si tiene algo que decirme, dígalo, la estoy escuchando. La mujer bajó los ojos y eligió sus palabras con cautela antes de abrir la boca y revelar que ella había sido la administradora designada por la antigua emperatriz y a su vez la niñera de Elizabeth.
Adele asintió ante sus palabras. Esa era información que ya conocía. Entonces la mujer mayor volvió a decir: sin embargo, al mismo tiempo, también cuidé de un bebé más. No se trataba de un asunto oficial, por lo que poca gente lo sabía. Yo también fui la niñera del actual emperador. Ante eso, los ojos de Adele se abrieron. ¿Cuál era el propósito de revelarle eso ahora? La respuesta llegó en un susurro cauteloso. En lo profundo del corazón de su Alteza hay un niño que aún no ha crecido. Un niño que desea ser amado desesperadamente. Un niño que nunca recibió amor y que creció recibiendo afecto torcido de una madre enferma. Y tras pedir permiso para sentarse, la señora Jiggs continuó su historia de un pasado muy lejano. La historia de un niño que creció como el hijo ilegítimo del emperador anterior. El estrés de la anterior emperatriz llegó a su punto máximo cuando quien era su dama de honor dio a luz al hijo del emperador, quien pronto convirtió al hijo de esa criada en hijo adoptivo de la emperatriz y lo nombró su sucesor. Fue una decisión que fue difícil de aceptar para la emperatriz anterior, quien no podía dar a luz a un hijo varón. Y así pues, el niño que fue separado de su madre biológica fue criado en el palacio de la emperatriz independientemente de los deseos de ésta. Y un día, cuando el niño cumplió los 6 años, descubrió que la madre que creía que era su verdadera madre, en realidad era una madrastra que lo odiaba terriblemente. Y su madre biológica, a quien visitó cuando cumplió los 7, ya estaba poco cuerda y fuera de sí. Así que la columna vertebral del mundo de aquel niño no tuvo más remedio que torcerse. Adele parpadeó al escuchar la historia. La única razón por la que la señora Jiggs se molestó en contárselo fue para mejorar su relación entre ella y el emperador. Sí, las relaciones humanas después de todo no son simples casualidades, sino construcciones meticulosas, cimientos sobre los cuales se erige el entendimiento mutuo. Entonces, cuando terminó su historia, esperó que Adele tuviera un rayo de simpatía por el emperador, pero la anciana no conocía bien a la actual emperatriz. Siempre me pregunté por qué tan pronto como llegué a Edgemont el emperador fue tan hostil conmigo. Resultó que vio en mí a la emperatriz anterior. Por supuesto, nunca imaginé que sería por un profundo y persistente apego y resentimiento hacia el título de emperatriz en sí, dijo Adele con indiferencia. La señora Jiggs arrugó la frente al notar que había conseguido el efecto contrario con su historia, así que trató de explicar. Es algo que surge como un instinto inconsciente, no es una decisión racional. Pero ante sus palabras, Adele estalló en ira. Es un problema si el emperador que ocupa un cargo supremo antepone el instinto antes que la razón. La anciana continuó con una mirada de perplejidad en su rostro mientras justificaba. Pero aún así el emperador sigue siendo la máxima autoridad. ¿Y significa eso que debo agachar la cabeza y humillarme? Sabía que Diana Poitier vino a visitarme el primer día que llegué aquí. Lo primero que me dijo fue que me pondría al tanto de los gustos del emperador. Ante eso, las cejas de la señora Jiggs se elevaron ferozmente. ¡Qué atrevimiento! Así es, qué atrevimiento, ¿verdad? Vino a desafiar mi autoridad y a decirme que me adaptara a los gustos de alguien más. Pero señora Jiggs, ¿en qué se diferencia lo que me dijo Diana Poitiers a lo que usted me dice ahora? La señora Jiggs inclinó la cabeza rápidamente y se disculpó en su lugar, pero Adele solo sonrió. No hay por qué lamentarlo, señora Jiggs. Y le voy a decir lo mismo que le dije al amante del emperador. Yo no nací para adaptarme a los gustos de nadie. Jamás podré ser una existencia pasiva que acepte órdenes incondicionalmente. Parece que quieres justificar a un hombre que creció con carencias, pero esas faltas no son mi culpa, así que no tengo intención de aceptar eso tampoco. Adele se levantó de su lugar pensando en que no podía enojarse con una anciana que solo había pensado en su comodidad. Tampoco es que no comprendiera su consejo, pero si convertirse en emperatriz hubiera sido su principal objetivo, su vida y todo lo demás, se habría acabado el día que fue destituida del puesto de princesa heredera. No, existía algo mucho más importante para ella que quería conservar. Y esos eran sus ideales, sus creencias, su orgullo, su honor, su todo. Eso era lo más importante para ella. Lo más importante en este mundo no es otra que yo misma. Y eso está por encima de cualquier título. Así que si debo perder la vida porque no soy capaz de obedecer órdenes, entonces lo haré. Pero jamás voy a permitir que los demás hagan lo que quieran conmigo. Y si le resulta difícil tenerme como emperatriz porque le resulto una persona egoísta, entonces dígamelo. Después de eso, Adele entró a sus aposentos con la espalda recta y la postura erguida.
Mientras tanto, el emperador, que había salido furioso del palacio de la emperatriz, visitó a Diana sin previo aviso. Su corazón, que vagaba por las puertas del infierno, pronto voló hacia el cielo. Sin embargo, cuando Diana vio a Karl, supo inmediatamente que algo había ocurrido. Karl, que miraba a Diana sin comprender, su cabello rizado, extremidades frágiles como si fueran a romperse, un cuello largo como el de un cisne y rostro hermoso. Diana era como un lirio. Inclinando la cabeza sobre su cuello, él inhaló su aroma, pero después de un rato frunció el ceño y levantó el rostro con una expresión desconocida. Como una pluma en un tintero, como una flor en un jarrón, solo vive así, susurró él. Diana parpadeó sin comprender a qué se refería, pero pronto respondió con una sonrisa. Eso suena definitivamente a una vida muy cómoda, Su Alteza. Yo solo necesito a su majestad. Y mientras Diana miraba a Karl con ojos provocativos, él extendió una mano hacia ella tocando sus labios rosas, presionándolos con el pulgar y esperando que estos se tornaran rojos. Pero eso nunca sucedió. Diana, que pensó que ahora esos ojos morados se tornarían turbios, esperó el siguiente movimiento de Karl. Pero repentinamente, este la soltó y se dio la vuelta. Al verlo marcharse, el corazón de Diana se aceleró con ansiedad. Karl Ulrich no era el tipo de hombre que se negara a la tentación. Entonces, ¿qué significaba eso? Karl, que salió del palacio de la emperatriz enfurecido, regresó una hora después. Una luz peligrosa brillaba en sus ojos cuando se detuvo frente a una desconcertada señora Jiggs, a quien luego dejó atrás y se adelantó a la habitación de la emperatriz. Adele, que estaba a punto de irse a dormir, se quedó sin palabras cuando Karl abrió las puertas con su característico espíritu tiránico. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó ella entre sorprendida y enojada. Vengo a pasar la noche contigo. Las palabras de Karl resonaron ridículamente. ¿No había sido él quien dijo que se arrepentiría hacia una hora? Dijiste que debo reconocerte como mi cónyuge, ¿no es así? Esto no debería ser lo primero que hagamos. Karl ya había empezado a sacarse la ropa mientras se montaba sobre su cama intentando apresarla como un carnívoro. Pero aún así, Adele no retrocedió. No es poder lo que querías. Te estoy concediendo mi favor. Cumple con tu deber y toma lo que es tuyo. Todo lo que quieras. Lo pondré en tus manos. No es tan complicado, ¿sí? Adele se estremeció con una sensación terrible. Le gustara o no, Karl era su esposo y pasar la noche juntos era un deber natural. Pero de solo pensar que se acostaría con ese hombre le producía mucho asco. Es tan humillante. No hay nadie más además de mí a quien debas inclinar la cabeza. Es la primera vez que escucho que la emperatriz tiene que inclinarse ante el emperador. Es así como tratan a sus emperatrices en Edgemont. Karl reflexionó sobre sus palabras. Si actuaba con mucha rudeza, su pequeña bestia lo mordería. Así que pronto levantó sus faldas lentamente y tomó el pequeño pie de Adele, tan pequeñito y delicado que contrastaba con su actitud. Lentamente bajó la cabeza ante la mirada sorprendida de Adele y besó su empeine mientras que con su pulgar masajeaba su tobillo. Adele pensó con desagrado que si hubiera un demonio, ese sin duda tendría el rostro de Karl Ulrich. He inclinado mi cabeza ante ti, he besado tus pies. No deberías igualarme en circunstancias ahora. Karl, que se inclinó sobre ella creyendo que eso bastaba, deslizó un dedo por su mejilla y por sus labios rojos, sintiendo como el placer lo envolvía, y estaba a punto de presionar más sus dedos si no fuera porque Adele lo empujó lejos con una voz fría. ¡Basta! ¡Suéltame! Karl la miró con sorpresa que pronto se transformó en disgusto. ¿No conoces los temas de cama? Adele bufó ante su agudo sarcasmo, sus ojos sin miedo a ocultar su desagrado. Eres tú quien no me conoce. Pensar que sigas mostrándome los dientes después de darte mi favor. Has desperdiciado tu oportunidad. Y solo por ese orgullo insignificante. Karl sonrió como si pronunciara palabras amistosas. Inclínate ante mí, emperatriz. Pero para Adele, solo se sintieron como puro veneno. Así que ella respondió con la misma mordacidad. Nunca, jamás lo haré. Mirando el aspecto desaliñado de Adele, Karl se sintió satisfecho. Quizás el calor se había enfriado, pero ella sería la única que se arrepentiría después. Para cuando las puertas volvieron a cerrarse y se quedó a solas, Adele se frotó los brazos como si tuviera frío, y fue allí cuando se dio cuenta que durante todo ese tiempo había creído que había sido ella quien dejó todo atrás. Creyó que había sido ella quien había abandonado su pasado, pero la realidad era que fue ella quien había sido abandonada. Decir que estaba bien con eso sería una mentira, pero al menos tenía el consuelo de que lo estaría, porque siempre había caminado sola.
Su vida siempre había estado llena de ataduras y tropiezos, así que cuando al día siguiente Carl anunció que el presupuesto al palacio de la emperatriz no sería aprobado, y esta noticia se expandió como el fuego en un campo seco, Adele se recordó que ella también podía repartir golpes sin demora, y pronto el palacio de la emperatriz anunció que Lionel Baldur sería su asistente. Adelaida Gottorp era una soberana innata que se adaptaba rápidamente a los cambios. Decir que la tiranía le asentaba bien era un eufemismo, y no porque Adele fuera violenta, que no lo era, sino porque generaba un miedo casi fisiológico e instintivo en sus doncellas, a quienes generalmente nunca les decía ni una sola palabra, pero solo bastaba una mirada para que ellas trabajaran diligentemente. Sin mencionar que gracias a eso, ninguna de sus doncellas había ido corriendo al Palacio de Marfil para revelar los asuntos del palacio de la emperatriz. Fue entonces que una de las trémulas muchachas se acercó para anunciar la llegada del ministro de Defensa. Lionel Baldur había llegado ante el llamado de la emperatriz. Y tras ese anuncio, los labios rojos de Adele formaron un arco. Y cuando Lionel se presentó respetuosamente ante ella, Adele habló con un tono tan refrescante como una brisa otoñal. Fue un contraste que dejó embelesados a todos, incluyendo a las miedosas doncellas. Te he estado esperando, Lionel. El joven Baldur, que ya sabía que sería tratado con esa familiaridad, contuvo el aliento ante la voz amistosa que atravesó sus oídos. Y después de que las doncellas se fueran dejando listos los refrigerios, Adele volvió a girarse hacia Lionel. No te sientes incómodo por toda esta informalidad, ¿verdad? En realidad tampoco estoy acostumbrada a ser amable con nadie, pero sería un problema si se propagaran chismes de que la emperatriz acosa al ministro de Defensa. Fue un comentario fresco y resolutivo, pero Lionel sintió que sus nervios se sensibilizaban. Sucedía siempre que estaba frente a ella, como si solo pudiera enfocarse en Adele. No se preocupe, Su Alteza. Me aseguraré de que no se arrepienta de haberme elegido. Adele sonrió ante su pronta respuesta como si estuviera satisfecha. Después de eso, ambos hablaron sobre la situación actual de Edgemont, los problemas, las crisis que enfrentaba la familia Baldur y cuáles eran los propósitos de estos al formar alianza con la emperatriz. En resumen, lo que Lionel quería era tirar del péndulo de poder que había estado inclinado por mucho tiempo hacia los magos, además de encontrar un método para luchar contra las torres en Edgemont, cuya información había sido monopolizada por los magos, la cual no querían compartir. Adele entonces recordó la vez en que su madre le dijo que las torres podían convertirse en poder. Así es, la desdicha de alguien siempre sería la oportunidad para otro. Tal parece que nuestros objetivos están alineados y usando el hecho de que soy un mago, intentaré abrirme un espacio en el ámbito político. Así que lo que espero de tu parte es tu amable cooperación. Pero antes hay una cosa que me gustaría que hagas, dijo Adele mientras la señora Jiggs le tendía unos papeles a Lionel, quien entrecerró los ojos al leer el documento. Después de que Carl se negara a aprobar el presupuesto de su palacio, pensó que ella también debía responderle de una manera igual de mezquina. No había querido ir tan lejos, pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta que no había razones para hacer distinciones, y menos cuando al poco rato llegó un regalo del Palacio de Marfil. Incluso venía una tarjeta con este. Puedes comprar lo que quieras con el dinero que se te asignó como presupuesto complementario. Adjunto a esas palabras, el número que no era más que equivalente al precio de un caballo. ¿Nuevamente Diana Poitier pretendía humillarla? Y Adele se llevó una mano a la frente tratando de calmar su ira, pero pronto ordenó a la señora Jiggs que escribiera una orden para desalojar a todos del Palacio de Marfil. Sin embargo, al escucharla, fue Lionel quien con un rostro serio sugirió: si la expulsa incondicionalmente podría generar el efecto opuesto y ella ganaría la simpatía de la gente. En vez de eso, presentaré una objeción al emperador en nombre de la familia Baldur en respuesta a la cancelación de su presupuesto. En cuanto a lo otro... Adele sonrió ante la última sugerencia de Lionel. ¿Quién hubiera pensado que Lionel Baldur, con aquel rostro honesto y que parecía buscar el camino justo, sería capaz de sugerir una estrategia tan sucia como esa? Bueno, después de todo, Carl había empezado esta pelea de perros. Y cuando peleas sobre un campo lleno de estiércol, lo único que queda es ensuciarse. Diana, que había estado tranquila y tarareando feliz hacía unas horas, ahora estalló en furia después de descargar su rabia sobre la doncella de Adele. Corrió hacia el espejo y miró su piel que parecía perder su brillo. A Carl siempre le había gustado la forma en la que ella se veía, pero el día anterior,
Él había llegado y había actuado de una manera muy extraña. Sus ojos violetas que se llenaron de emoción, su respiración que se volvió superficial. Ella conocía muy bien todas esas reacciones en él, pero lo que le molestaba era saber que después de haber puesto ese rostro, había corrido directamente al palacio de la emperatriz. Llevándose una mano a su vientre plano, la ansiedad de Diana creció al darse cuenta que hasta la fecha no había noticias de ningún embarazo. Necesitaba tener un hijo con Karl, pero su desesperación empezaba a consumirla. Esa misma tarde en la sala de conferencias, el vicecomandante de la Guardia Imperial se enredó en una pelea incendiaria con Lennox Poitier. Más allá, Karl, que no parecía estar interesado en la discusión, solo miraba a Lionel Baldur. De hecho, desde que la reunión había empezado, su mirada amatista se había mantenido fija en el ministro de Defensa. Siempre lo había odiado, pero hoy en especial era excesivamente molesto. ¿Qué es lo que opina, ministro de Defensa? Dijo entonces Karl después de que la discusión se calmara. Pero antes de responder, Lionel sugirió hacer un par de preguntas a los jefes de la Orden Mágica. La cuestión en sí estaba enfocada en los criterios que consideraban los magos para clasificar una torre, ya sea si esta era de nivel 1, 2 o más. Pero después de escuchar la respuesta vaga de Lennox, Lionel continuó con un tono claro. El día que la torre bajó al Palacio Imperial, estuve guiando a mis hombres esperando por la llegada de los magos, pero quien apareció en poco tiempo fue alguien que nunca imaginé. Fue la misma emperatriz. Las cejas de Karl se crisparon cuando escuchó a Lionel mencionarla con tanta familiaridad. Y como todos aquí deben de saberlo, ella sola derribó esa torre del nivel 4, y de una manera que nunca he visto antes. Ni un solo demonio o bestia voladora emergió de ella antes de que tocara el piso. Y lo mejor de todo, no hubo bajas aquel día. La emperatriz usó un método que nunca fue pensado en Edgemont, al parecer. Al recordar la humillación de aquel día, Lennox solo soltó un gruñido. Después de eso, Lionel se giró hacia Karl. En cuanto a su pregunta, emperador, deben tomarse medidas. Su Majestad la Emperatriz aconsejó evacuar al conde Calvin y a su gente. Además, lo apoyó con sus fondos personales. Como ministro de Defensa le respondo: ayúdelos. Varios nobles en la sala se sorprendieron al escuchar esto último. Entonces, emperador, le devuelvo la pregunta. ¿Por qué los magos de Edgemont solo miran la situación con tanta apatía? ¿Es porque no tienen el corazón para ayudar? ¿O porque en realidad son unos incompetentes? Y con esas palabras, las llamas en la sala volvieron a arder. Los insultos volaron, pero Lionel no se alteró ni un poquito cuando Lennox en el fondo intentó denigrarlo con el título de amante de la emperatriz. Karl, que había observado la pelea, explotó en irritación. Se dice que incluso entre la gente común las parejas trabajan juntas para superar los desafíos. Sería conveniente que comenzara a tener reuniones formales con la emperatriz para abordar esta situación, ¿no lo cree, ministro? Esa fue una manera astuta de criticar e insinuar indirectamente su relación clandestina. Más allá, Lennox sonrió. Teseus apretó los dientes hasta que signos de movimientos urgentes resonaron por la sala y pronto el asistente del emperador entró corriendo para entregarle un documento. Al leerlo, las cejas de Karl se alzaron. Era una orden real con el sello de la emperatriz en la que se revocaba el permiso de residencia del Palacio de Marville para Diana Poitier. Y de acuerdo a la ley de Edgemont, la emperatriz tenía esa autoridad. Sin embargo, el mensaje era claro. Si Diana Poitier quería quedarse, la dejaría hacerlo. Pero sería tratada como huésped y debía pagar por sus gastos. En el informe se detallaba meticulosamente el costo de mano de obra, el costo de mantenimiento del palacio, el equipo utilizado e incluso se fijó una cantidad diaria. No fue de extrañar que la cantidad fuera astronómica. ¿Sí? Fue un golpe inusitado, la mordida de un perro rabioso que Karl Ulrich no advirtió. Así que saliendo violentamente de la sala, Karl se encaminó directo a encontrar a la emperatriz, sin siquiera levantar la sesión en la sala de reuniones. Más allá, Teseus miró a su hermano y le preguntó en voz baja si él sabía algo al respecto. Lionel se levantó y se encogió de hombro. Me conoces muy bien. Ay, Teseus negó con la cabeza. Su hermano menor era demasiado astuto. Tan pronto las puertas del palacio de la emperatriz se abrieron como una ráfaga, Adele bajó las escaleras lentamente. Vestida con una túnica negra y botas, pronto se detuvo hasta quedar a 2 pasos más arriba que Karl. Era una posición en la que ambos estaban a la altura de los ojos. ¿Qué te trae esta vez aquí? Revócalo. Retráctate primero.
No la estoy echando, solo vi razonable que pagara por lo que gastara. A menos que corrijas tus palabras. El precio de un caballo es todo lo que me concediste a mí. Y escuché que Edgemont tiene un proverbio muy interesante. Pelea con una espada contra quien desenvaina una. ¿La conocías? Adele pasó entonces de Carr pensando en que él en realidad no podía quitarle nada, dado que nunca se le fue entregado nada. ¿A dónde vas? Volvió a gritar Carr. Quiero saber cómo vive la gente de Edgemont. Si lo veo con mis propios ojos podré saberlo mejor. Estaré ausente por 3 días. Su cabello negro se balanceó mientras se marchaba, y Carr no pudo más que rechinar los dientes. No podía obligar a Adele a quedarse por mucho que quisiera forzarla a darse la vuelta, encerrarla o amenazarla. ¿Por qué? Porque él jamás le había concedido nada, así que Adele no tenía nada que perder.